El sol de la mañana apenas atravesaba las cortinas de encaje que Margaret había confeccionado el año pasado. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, y observaba cómo las hojas de arce giraban lentamente en el aire. 15 años. Hoy se cumplen 15 años de su matrimonio con William. Margaret sonrió al recordar el día en que pisaron esta casa por primera vez. «Este va a ser nuestro hogar», dijo William, rodeándola con el brazo. «Aquí es donde empezaremos nuestra familia, donde crecerán nuestros hijos. Hijos». Margaret sintió que algo se le oprimía en el pecho. En 15 años de matrimonio nunca habían podido tener hijos. Al principio los médicos le dijeron que esperara. Luego hubo un sinfín de exámenes, procedimientos, intentos. William siempre la apoyó, diciendo que lo principal era que estuvieran juntos. Pero últimamente algo había cambiado. Ella lo sentía con todo su corazón. Margaret dejó la taza en el alféizar y se acercó al espejo. A los 42 años seguía siendo atractiva, figura esbelta, pelo oscuro bien peinado con canas apenas perceptibles en las sienes, ojos marrones expresivos, pero las arrugas del contorno de los ojos se habían hecho más evidentes y su mirada más cansada. Hoy se levantó temprano para prepararlo todo para la noche. Iba a hacer una cena especial. Margaret planeaba cocinar los platos favoritos de William: pato asado con manzanas, puré de patatas con aceite de trufa y el mismo pastel de chocolate que había horneado para su boda. La receta era de su abuela y a lo largo de los años no había cambiado ni un solo ingrediente. William se fue a trabajar temprano, sin siquiera desayunar. Últimamente se había convertido en una costumbre. Cada vez con más frecuencia se quedaba hasta tarde en la oficina, volvía tarde y a veces ni siquiera la llamaba para avisarla. Margaret intentó no pensar en ello, concentrándose en los preparativos de las vacaciones. «Todo irá bien», susurró a su reflejo en el espejo. «Hoy es un día especial». Sacó un delantal nuevo de su armario, uno blanco con delicados bordados en el borde. Se lo había regalado Elizabeth, su mejor amiga. «Deberías parecer una auténtica reina de la cocina», le dijo Elizabeth guiñándole un ojo. El día pasó borroso. Margaret fregó el suelo hasta dejarlo reluciente, limpió las copas de cristal que habían recibido como regalo de bodas y planchó el mantel festivo. Todo tenía que estar perfecto. Incluso se compró un vestido nuevo, azul marino con un delicado encaje en el escote. William siempre había dicho que el azul era su color. A las 5 de la tarde todo estaba listo. El pato se cocinaba lentamente en el horno, llenando la casa de aromas que hacían la boca agua. La tarta esperaba en la nevera y una botella del vino favorito de William, Chateau Margaux, cosecha 2010, ya estaba sobre la mesa. Margaret lo había comprado especialmente para esta cita, ahorrando dinero de sus ingresos como profesora de música. Estaba terminando de maquillarse cuando oyó girar la llave en la cerradura. Su corazón se aceleró. William había vuelto antes de lo habitual. Quizás también se acordaba de su aniversario. «Margaret». Su voz sonó inusualmente aguda. «¿Estás en casa?» «Sí, cariño», respondió ella, arreglándose el pelo por última vez. «Estoy arriba, ahora bajo». Le oyó subir pesadamente las escaleras. Algo iba mal. Normalmente William se descalzaba en el pasillo, pero ahora ella oía sus botas sobre el parqué. «Tenemos que hablar», dijo, apareciendo en la puerta del dormitorio. Margaret se giró y se quedó helada. William estaba de pie frente a ella, un hombre alto y apuesto con un traje caro, pero su rostro estaba inusualmente sombrío. Llevaba unos papeles en las manos. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «He tomado una decisión», dijo secamente, evitando su mirada. «He decidido darle esta casa a mi madre». Margaret sintió que el suelo empezaba a tambalearse bajo sus pies. «¿Qué? Pero ¿qué pasa con...?»
Es nuestro aniversario, William. 15 años, sé qué día es, la interrumpió él. Pero no importa. Mamá necesita esta casa más que nosotros. Tras la muerte de su padre, se quedó sola, y creo que fue una decisión acertada. Margaret miró a su marido con incredulidad. Sabía que William siempre había estado unido a su madre, pero esto... ¿Y nosotros?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde vamos a vivir? Ya he encontrado un piso de alquiler, respondió él mirándola por fin a los ojos. Está en Oak Street. Es pequeño, pero será suficiente. Recoge tus cosas, nos mudamos la semana que viene. La casa olía a pato asado y vainilla. En algún lugar del piso de abajo, el reloj que habían comprado por su 10º aniversario de boda hacía tic-tac. Y Margaret, de pie en medio del dormitorio con su nuevo vestido azul, sintió que su mundo se derrumbaba. «No puedes...» empezó. «Sí puedo», replicó bruscamente William. «Y ya lo he decidido todo. Los papeles se firmaron esta mañana». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Margaret sola con sus sueños rotos y la cena de gala que ahora parecía tan fuera de lugar. Ella se hundió lentamente en el borde de la cama, alisando mecánicamente las arrugas de su vestido. Por su mente solo pasaba un pensamiento. Menos mal que no he tenido tiempo de contarle mi sorpresa. La puerta principal se cerró de golpe, y William se marchó sin ni siquiera mirar la mesa festivamente puesta. Y Margaret se quedó inmóvil, mirando por la ventana las hojas de arce que continuaban su lenta danza. No sabía que aquello no era más que el principio de una historia que cambiaría su vida para siempre. De la cocina llegaba olor a quemado, el pato del horno empezaba a arder. Pero Margaret ni siquiera se movió. En el cajón de su tocador había un sobre con documentos que pensaba enseñar a su marido esta noche. Documentos que podrían cambiarlo todo, pero ahora todo sería diferente. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Empezaba a oscurecer y las primeras estrellas aparecían en el cielo. 15 años atrás, esa misma noche, William y ella habían bailado su primer baile como pareja. Parecía entonces que su felicidad duraría para siempre. «No pasa nada», susurró Margaret, tocando el frío cristal. «No sabes la sorpresa que te tengo preparada, cariño. No tienes ni idea». Su reflejo en la ventana sonrió, triste y un poco misterioso. Abajo, el reloj seguía avanzando, contando los minutos de una nueva etapa en su vida. Margaret se quedó sentada junto a la ventana hasta bien entrada la noche. El pato del horno hacía tiempo que se había convertido en carbón y el vino de celebración seguía sin abrirse. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando por fin se levantó de la silla. William no había vuelto a casa. Era la primera vez en sus 15 años de matrimonio que no pasaba la noche en casa sin avisar. Caminó descalza por el frío suelo hasta el dormitorio. La luz de la luna que entraba por la ventana daba a la habitación un aspecto fantasmal. Margaret encendió la lámpara de mesa, regalo de William en su primer aniversario, y se acercó al armario. Sus ojos se posaron en los trajes de su marido, pulcramente colgados en fila. «Aquí pasa algo», susurró, pasando la mano por la tela. De repente, sus dedos sintieron algo en el bolsillo interior de una de las chaquetas. Un pequeño trozo de papel, un recibo de la tintorería fechado la semana pasada. Margaret frunció el ceño. No recordaba haber llevado este traje a la tintorería. Entonces recordó que hacía 3 semanas William había dicho que se le había derramado café en la chaqueta en la oficina y la había llevado él mismo a la tintorería. Empezó a examinar con más cuidado los bolsillos de las otras chaquetas. En uno de ellos encontró un recibo de Le Petit Jardin, un caro restaurante francés del centro de la ciudad. La fecha era del miércoles anterior, cuando William dijo que iba a llegar tarde a una reunión importante. El importe del cheque era de 2. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Sacó su teléfono y empezó a consultar el historial de llamadas de William. Por suerte, tenían un plan familiar compartido.
Durante los últimos 3 meses, el mismo número había aparecido en la lista casi todos los días. A veces las conversaciones duraban más de 1 hora. Dios, ¿cómo he podido estar tan ciega?, susurró, hundiéndose en el borde de la cama. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a formar una sola imagen. Viajes de negocios repentinos, regresos tardíos, corbatas y camisas nuevas que no había comprado, el extraño aroma del perfume en su cuello. Margaret se acercó a su tocador y abrió el cajón que contenía el sobre con la sorpresa para William. Ahora todo cobraba un nuevo sentido. Sacó los documentos y volvió a leerlos, con las manos temblorosas. Recordó su primer encuentro, 15 años atrás, en una librería de Maple Street. William era socio junior de un bufete de abogados y ella daba clases particulares de música a hijos de padres adinerados. Él compraba un libro sobre derecho de sociedades y ella, nuevas partituras para sus alumnos. «Disculpe», dijo él, chocando accidentalmente con el hombro de ella cerca de una estantería de literatura clásica. «Ah, Bach», se fijó en las partituras que ella tenía en las manos. «¿Es usted músico?». Aquel momento fortuito desembocó en una cita en una cafetería, luego otra y otra. Un año después, estaban ante el altar, intercambiando anillos y votos de amor eterno. Margaret se acercó al viejo piano que había en un rincón del dormitorio. William se lo había comprado en su 5º aniversario de boda. «Para que pudieras practicar con tus alumnos en casa», dijo entonces. Ahora el instrumento parecía ser un testigo mudo de sus esperanzas frustradas. Se sentó al piano y tocó ligeramente las teclas. La melodía del nocturno de Chopin flotó en el silencio nocturno. A William le encantaba escucharla tocar. Ahora le pedía que se callara cuando llegaba a casa, diciendo que le dolía la cabeza después del trabajo. El teléfono vibró. Un mensaje de Elizabeth. «¿Qué tal tu aniversario? Espero que William disfrutara de tu sorpresa». Margaret no contestó. En su lugar, abrió el portátil y empezó a consultar los extractos bancarios de su cuenta conjunta. En los últimos 6 meses había habido muchas transacciones inexplicables, grandes sumas de dinero transferidas a una cuenta de la que ella no sabía nada. «¿Creías que no me daría cuenta?», susurró mientras imprimía los extractos. «¿Creías que era tan ingenua?». De repente, sus ojos se posaron en una fecha. Hacía 3 meses, William había retirado una importante cantidad de dinero. Fue entonces cuando dijo que iba a asistir a una importante conferencia en Boston. Margaret abrió su diario y, efectivamente, aquella semana había anotado que había notado una marca de carmín en su camisa. Le explicó que se había apoyado accidentalmente en la pared del despacho, donde alguien le había dejado una marca. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a amanecer. Los primeros rayos de sol iluminaban el callejón de arces por el que William y ella solían pasear los domingos por la mañana. Ahora aquellos paseos parecían un recuerdo lejano. Margaret sacó una gran caja de fotografías del armario. Aquí estaban en su luna de miel en Italia, jóvenes, felices, enamorados, y aquí estaba la primera Navidad en esta casa. Estaban decorando el árbol de Navidad, riendo, bebiendo vino caliente con especias. Fotos de días festivos, vacaciones, días normales, 15 años de vida plasmados en papel. Se dio cuenta de que en el último año casi no había fotos. William se negaba cada vez más a ser fotografiado, diciendo que no le gustaba posar. ¿O tal vez no quería dejar ninguna prueba de su doble vida? En el cuarto de baño, Margaret encontró un nuevo frasco de perfume para hombre que nunca había comprado. En el fondo del cajón de los calcetines encontró una tarjeta de visita de un hotel de las afueras. Y en el bolsillo de su vieja chaqueta deportiva encontró un recibo de una joyería fechado el mes pasado. «Joyas», susurró. «Pero no he recibido ninguna joya tuya últimamente, William». Sus ojos se posaron en el sobre con los documentos que había sobre el tocador.
Ahora se daba cuenta de que la sorpresa para su marido estaba adquiriendo un significado completamente distinto. Lo que debía ser una buena noticia se había convertido en un arma. Margaret cogió el teléfono y marcó el número de su vieja amiga Rebecca, que trabajaba para la policía. «Hola», dijo cuando contestó, «siento llamarte tan temprano. Necesito tu consejo y quizá tu ayuda». Mientras le contaba a Rebecca sus sospechas, afuera estaba amaneciendo. El nuevo día no solo traía luz, sino también la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. «No te preocupes», dijo Rebecca tras una larga pausa. «Conozco a alguien que puede ayudarnos, un detective privado, muy discreto y profesional». «Gracias», contestó Margaret. «Iré a verte dentro de una hora». Colgó el teléfono y miró su reflejo en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos por la noche en vela, pero su mirada era decidida. William no sabía que había despertado en ella no solo dolor y resentimiento, sino también la determinación de llegar al fondo de la verdad. Margaret empezó a reunir todas las pruebas que pudo encontrar en una carpeta aparte: recibos, declaraciones, fotografías. Cada documento, cada pequeña cosa podía ser importante. Ya no era la mujer ingenua que William creía que era. «¿Quieres guerra?», susurró, cerrando la carpeta. «La tendrás, pero jugaremos con mis reglas». Abajo, el reloj seguía avanzando, contando los segundos que faltaban para que comenzara una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que ya no sería víctima de las circunstancias, sino que se convertiría en la dueña de su propio destino. El Blue Moon Café estaba situado en un edificio discreto en la esquina de Cherry Street. Margaret nunca había estado aquí, estaba demasiado lejos de sus rutas habituales. Pero hoy, sentada en una mesa junto a la ventana, comprendió por qué Rebecca había concertado la cita. El lugar estaba lo suficientemente lleno como para no llamar la atención, pero no era tan popular como para que se encontrara con gente que conocía. Estaba removiendo su café, que hacía tiempo que no tomaba, cuando el timbre situado sobre la puerta anunció la llegada de nuevos visitantes. Rebecca fue la primera en entrar, una mujer alta y segura con uniforme de policía. Le siguió un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada penetrante en sus ojos grises. «Margaret», abrazó Rebecca a su amiga. «Te presento a Robert King, el detective privado del que te hablé». Robert le tendió la mano. «Señora Anderson, encantado de conocerla, aunque habría preferido conocerla en circunstancias más agradables». Su apretón de manos fue firme y seco. Margaret notó que no olía a colonia, una rareza para un hombre de su edad y estatus. «Gracias por acceder a reunirse conmigo», le dijo, intentando que su voz sonara segura. Pidieron café. La camarera, una joven pelirroja, trajo 3 tazas de expreso y un plato de galletas que nadie había tocado. «Rebecca me ha informado del caso», empezó Robert, sacando un cuaderno de su maletín. «Pero me gustaría oírlo todo de usted personalmente. Cada detalle podría ser importante». Margaret respiró hondo y empezó a hablar. Sobre 15 años de matrimonio, sobre la casa que de repente se convirtió en un regalo para su suegra, sobre llamadas y cheques sospechosos, sobre cambios en el comportamiento de William. Con cada palabra sentía que la pesada carga de su corazón se aligeraba un poco. Y ahora, lo más interesante, sacó una carpeta de documentos del bolso. «Aquí están los extractos bancarios de los últimos 6 meses. ¿Ve estas transacciones? Se están transfiriendo grandes sumas a una cuenta de la que no sé nada». Robert estudió detenidamente los documentos, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. «¿Qué más te ha llamado la atención?», preguntó sin apartar los ojos de los documentos. «Corbatas nuevas, camisas, perfumes, cosas que no compré. Y esto», puso sobre la mesa un recibo de una joyería. «El mes pasado compró unas joyas, pero nunca las recibí». Rebecca, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. «¿Y su teléfono?
Llamadas, mensajes, el mismo número casi todos los días. A veces las conversaciones duran más de 1 hora. Robert asintió. ¿Puedes anotar ese número? Margaret escribió los números en un papel, con la mano temblándole ligeramente. Hay algo más. Vaciló. Los documentos que quería enseñarle en nuestro aniversario. Podrían cambiarlo todo. Robert enarcó una ceja. ¿Qué importancia tienen esos documentos? Ella vaciló. Pero aún no estoy preparada para hablar de ello. Primero necesito saber la verdad sobre William. El detective se echó hacia atrás y miró a Margaret detenidamente. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo, respondió ella con firmeza. ¿Con quién se reúne? ¿A dónde va? ¿En qué se gasta el dinero? Y lo más importante, ¿por qué de repente ha decidido darle la casa a su madre ahora mismo? Puede llevar tiempo, advirtió Robert. Y no será barato. El dinero no es problema. Margaret sacó el talonario del bolso. Tengo algunos ahorros propios que William no conoce. Llevo mucho tiempo ahorrando para diferentes ocasiones. Rebecca puso la mano en el hombro de su amiga. ¿Estás segura de que estás preparada para lo que podrías descubrir? Margaret miró por la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. «Sabes, Rebecca», dijo en voz baja, «lo peor ya ha ocurrido. Ha traicionado mi confianza. Todo lo demás son detalles para ayudarme a tomar la decisión correcta». Robert escribió algo en su cuaderno y miró el reloj. «De acuerdo, aceptaré tu caso. Pero tengo algunas condiciones. En primer lugar, nada de investigaciones independientes. En segundo lugar, confidencialidad total. Nadie más que los aquí presentes debe saber de nuestra cooperación». «¿Y mi amiga Elizabeth?», preguntó Margaret. «Ella es la única, además de Rebecca, que conoce mis sospechas. Cuanta menos gente lo sepa, mejor», dijo el detective. «Hasta el mejor de los amigos puede soltar un chisme sin querer». Margaret asintió. Comprendió que ahora todos sus movimientos debían ser deliberados y cuidadosos. «Y una última cosa», añadió Robert. «Debes comportarte como siempre. Ningún cambio en tu rutina diaria, ninguna insinuación a tu marido sobre tus sospechas. Él no debe sospechar nada». «Entiendo», respondió Margaret. «Haré el papel de esposa obediente que se prepara para mudarse». Discutieron los detalles del pago y los métodos de comunicación. Robert insistió en utilizar un teléfono distinto para la comunicación, un simple dispositivo de botón que no pudiera ser rastreado. Una vez acordadas todas las formalidades, Rebecca se levantó. «Tengo que entrar en servicio. Margaret, espera. Estamos contigo». Abrazó a su amiga y se marchó, dejando a Margaret a solas con el detective. «Una pregunta más, señora Anderson», dijo Robert mientras recogía el papeleo. «¿Qué hará cuando descubra la verdad?». Margaret se quedó mirando su taza vacía durante un buen rato antes de contestar. «Sabe, señor King, hace 15 años me casé con un hombre al que amaba más que a la vida misma. Creía cada palabra que decía, apoyaba cada decisión que tomaba. Incluso cuando no pudimos tener hijos, pensé que lo principal era que estuviéramos juntos. Pero ahora», le tiembla la voz, «ahora me doy cuenta de que he estado viviendo con un extraño todo este tiempo. Y cuando descubra la verdad, haré lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Empezaré a vivir por mí misma». Robert asintió. «Mañana recibirás tu primer informe. Tenga cuidado, señora Anderson, y recuerde, ni una palabra a nadie». Cuando el detective se marchó, Margaret permaneció sentada en el café durante largo rato, observando la lluvia. Pensó en los documentos del sobre, en la casa que se convertiría en su hogar familiar, en todos los años que había dedicado a su matrimonio. El teléfono vibró. Un mensaje de William. «No esperes llegar tarde esta noche. Tenemos una reunión importante». «De acuerdo, cariño. La cena está en la nevera», contestó, sintiendo que cada palabra la envenenaba por dentro. Pagó el café y salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas frías se mezclaron con las lágrimas en su rostro,
Pero por primera vez en mucho tiempo, Margaret se sintió fuerte. Ya no era una esposa ciega y crédula. Ahora era una mujer con la misión de descubrir la verdad, por amarga que fuera. De camino a casa, se detuvo en la iglesia donde ella y William se habían casado. Las majestuosas puertas estaban abiertas y el sonido de un coro provenía del interior mientras alguien ensayaba salmos. «Perdóname, Señor», susurró Margarita, «pero debo saber la verdad». Ya en casa, encontró un mensaje en el contestador. Un agente inmobiliario quería discutir los detalles del alquiler de un apartamento. Margaret borró la grabación sin siquiera escuchar el final. Sabía que, revelara lo que revelara el detective, nunca se mudaría a ese apartamento. Subió a su dormitorio, sacó el sobre con los documentos del cajón y volvió a leerlos. Luego lo dobló con cuidado y lo escondió en un lugar seguro. Aún no había llegado el momento de la sorpresa, pero cuando llegara, William se arrepentiría de cada mentira que había dicho, de cada traición. Su foto de boda seguía sobre el tocador, felices, jóvenes, enamorados. Margaret dio la vuelta al marco. «El juego ha empezado, cariño», susurró. «Y esta vez yo pongo las reglas». Un sencillo sobre de papel manila yacía sobre la mesa del despacho de Robert King. Margaret lo miró fijamente, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. Hacía una semana que había contratado al detective y aquí estaban los primeros resultados de la investigación. «Quizá quiera sentarse», dijo Robert, señalando una silla junto a su escritorio. El despacho era pequeño pero acogedor. Paneles de madera en las paredes, una lámpara de mesa antigua con pantalla verde, varios diplomas enmarcados. Todo hablaba de profesionalidad y confidencialidad. «Estoy lista», respondió Margaret sentándose en la silla. Sus dedos aferraron nerviosamente el asa de su bolso. Robert abrió el sobre y empezó a colocar las fotografías y los documentos sobre la mesa. «Empecemos por las finanzas», dijo, extendiendo los papeles. «Su marido ha realizado varias transacciones importantes en los últimos 6 meses. Aquí están sus extractos bancarios. El dinero se transfirió a una cuenta llamada Blue Harbor Investments LLC. Nunca había oído hablar de una empresa así», susurró Margaret. «Y no me extraña», le puso Robert otro documento delante. «La empresa se registró hace 3 meses. El fundador es Richard Thompson, pero es un bobo. El verdadero propietario es William Anderson». Margaret sintió que se le cortaba la respiración. «¿Mi marido ha creado una empresa secreta?» «Para ocultar sus transacciones financieras», explicó el detective. «Mire». Le puso delante varios documentos más, extractos de cuentas de varios bancos, copias de contratos, fotografías de inmuebles. Su marido pidió varios préstamos importantes garantizados por bienes comunes. El dinero fue a través de Blue Harbor Investments para comprar propiedades en los suburbios. «Estas son las casas», mostró fotos de 3 casas de campo. «Pero, ¿cómo pudo pedir un préstamo contra nuestra casa sin mi consentimiento?», suspiró Robert. «Parece que falsificó tu firma en algunos documentos. Toma, míralos tú misma». Margaret cogió los papeles con manos temblorosas. Sí, la firma parecía la suya, pero sabía a ciencia cierta que nunca había firmado esos documentos. «Esto es un fraude», susurró. «Un delito». «Así es», confirmó el detective. Pero eso no es todo. Sacó del sobre un nuevo paquete de fotografías. Mostraban a William entrando y saliendo de varios edificios, reuniéndose con gente vestida con trajes caros, cenando en restaurantes. «Mi gente le vigilaba. Se reúne regularmente con esta mujer». Robert puso sobre la mesa la foto de una elegante mujer rubia de 35 años. «Se llama Victoria Blake, es agente inmobiliaria y su amante». Margaret tomó la fotografía. La mujer era hermosa, alta, delgada, con el pelo y el maquillaje impecables. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Según nuestros datos, alrededor de 1 año.
Se conocieron en una conferencia inmobiliaria. Desde entonces, ella le ayuda con todas sus transacciones inmobiliarias a través de Blue Harbor Investments. Margaret apartó la foto y cerró los ojos. Un año entero que él había estado viviendo una doble vida y ella no se había dado cuenta. Hay algo más, continuó Robert. Hemos comprobado la situación financiera de su marido. Tiene muchas deudas. Los préstamos que ha contraído superan el valor real de su propiedad. Mire, le puso otro documento delante. Este es un contrato preliminar para la venta de tu casa a su madre. El precio es muy inferior al del mercado. Pero ¿por qué vender la casa por nada? Porque no es una venta real, le explicó el detective. Es un intento de ocultar la propiedad a los acreedores. Si los bancos empiezan a exigir la devolución, formalmente su marido no tendrá ninguna propiedad. Todo se transferirá a su madre. Margaret se levantó y se acercó a la ventana. Fuera hacía un día soleado y la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin saber que el mundo de alguien acababa de hacerse añicos. ¿Qué más has averiguado?, preguntó sin darse la vuelta. Su marido planea abandonar el país, respondió Robert. Hemos interceptado su correspondencia con abogados de inmigración. Está preparando documentos para trasladarse a Sudamérica, un país con el que Estados Unidos no tiene tratado de extradición. Margaret se volvió bruscamente. ¿Quieres decir que quiere huir? ¿Dejar todas sus deudas y simplemente desaparecer? Eso parece. Y a juzgar por los billetes electrónicos que ha reservado, no está solo. La señorita Blake también tiene un billete en el mismo vuelo. Margaret volvió a su silla y recogió los documentos. Cada trozo de papel era una prueba de infidelidad, no solo conyugal, sino financiera. ¿Cuándo piensa hacerlo? Según nuestra información, en 2 semanas. En primer lugar, quiere completar la transacción con la casa para cederla a su madre. ¿Y se supone que tengo que mudarme a un piso de alquiler y fingir que no sé nada?, sonaba Margaret con amargura. Robert se inclinó hacia adelante. Señorita Anderson, ahora que sabemos la verdad, puede elegir. Puede ir a la policía. La falsificación y el fraude crediticio son delitos graves. ¿O qué? O podemos utilizar esta información de otra manera. Reunir todas las pruebas, preparar una demanda y atacar cuando menos se lo espere. Margaret sacó un sobre del bolso, el que quería enseñarle a su marido en su aniversario. «¿Sabe, señor King?», dijo alisando los papeles. «Yo también tengo algo interesante. Documentos que podrían cambiar toda la situación». Le entregó los papeles al detective. Este los hojeó rápidamente y enarcó las cejas, sorprendido. «Esto lo cambia todo», dijo. «Si combinas esto con lo que encontramos...» «Exacto», asintió Margaret. «Quiero que pague por todo, por cada mentira, por cada traición. Pero primero necesito comprobar algo». Sacó un cuaderno de su bolso y empezó a anotar las direcciones de las casas que William había comprado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Robert. «Voy a visitar esos lugares. Quiero ver con mis propios ojos a dónde fue a parar nuestro dinero. Podría ser peligroso. Si se entera, no se enterará», interrumpió Margaret. «Tendré cuidado». Además, sonrió amargamente, «ahora tengo al mejor detective privado para protegerme». Robert asintió. «Bien, pero debes seguir mis instrucciones. Nada de acciones independientes sin consultarme». Margaret recogió todos los documentos y los guardó en su bolso. «Sabes», dijo poniéndose de pie, «lo peor no es que me haya engañado, ni siquiera que despilfarrara nuestro dinero. Lo peor es que todos estos años he estado viviendo con un hombre al que, por lo visto, no conocía de nada». Fue hacia la puerta, pero de repente se detuvo. «¿Y su madre? ¿Sabe ella todo esto?». «A ella también la hemos investigado», respondió Robert. «Parece que participa activamente en todo el plan. Ayuda a su hijo a ocultar sus propiedades y conoce sus planes de abandonar el país». Margaret negó con la cabeza. «¡Qué familia tan maravillosa! ¿Sabes qué es lo gracioso?
siempre me acusó de no ser lo bastante buena para su hijo. Y resulta que... Ella no terminó, pero Robert comprendió. Se levantó y la acompañó hasta la puerta. Te llamaré mañana. Tenemos algunas pistas más que comprobar. Una vez fuera, Margaret respiró hondo. La bolsa contenía pruebas que podrían haber destruido la vida de su marido, pero al mismo tiempo le daba poder, el poder de tomar por fin las riendas de su vida. Sacó su teléfono y marcó el número de Rebecca. Hola, ¿podemos vernos? Necesito tu consejo y quizá la ayuda de tus colegas de la comisaría. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de William. Tarde esta noche. Tengo una importante reunión con un cliente. Por supuesto, cariño, contestó ella. Buena suerte con los clientes. Ella sabía que en realidad se iba a reunir con Victoria Blake en una de las casas que había comprado con su dinero, pero ahora este conocimiento no dolía, le dio poder, poder que iba a utilizar al máximo. Margaret subió a su coche y se dirigió a la primera dirección de la lista. Era hora de enfrentarse a la verdad en todo su feo esplendor. El despacho del abogado Michael Peterson estaba situado en un viejo edificio de ladrillo rojo en el centro de negocios de la ciudad. Margaret estaba sentada en la recepción, hojeando nerviosa los papeles de su expediente. Había llegado 15 minutos antes de lo previsto para repasar todos los documentos que había reunido durante la última semana. ¿Señora Anderson? La recepcionista levantó la vista de su ordenador. El señor Peterson está listo para verla. Margaret se levantó, se alisó la falda y entró en el despacho. Michael Peterson era más joven de lo que ella esperaba, rondaba los 40, tenía unos penetrantes ojos verdes y una sonrisa segura. Siéntese, por favor, le indicó un sillón de cuero frente a un enorme escritorio. Rebecca me ha hablado mucho de su situación. Gracias por acceder a reunirse conmigo, respondió Margaret sacando sus documentos. Necesito asesoramiento profesional. Escucho con atención. Margaret empezó a contar su historia, mostrando de vez en cuando los documentos que el detective había reunido. Michael escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Así que su marido no solo mantiene relaciones extramatrimoniales, sino que también está implicado en actividades financieras ilegales, falsifica documentos y planea huir del país. Así es, asintió Margaret. Pero lo más interesante está aquí. Sacó el acuerdo prenupcial que firmaron hace 15 años. Mira el párrafo 17. Michael cogió el documento y leyó el párrafo con atención. Sus cejas se alzaron. Esto es muy interesante. Según esta cláusula, si uno de los cónyuges intenta ocultar o enajenar ilegalmente los bienes comunes, todos los bienes pasan automáticamente a ser propiedad del otro cónyuge. Y eso no es todo. Margaret le puso otro documento delante. Aquí hay un dictamen pericial que confirma que mi firma en los documentos del préstamo es falsa. El abogado estudió detenidamente los papeles. Sabe, S.R.A. Anderson, tiene un caso muy sólido. Falsificación, fraude en préstamos, intento de ocultar propiedades. No son solo motivos de divorcio, son delitos penales. ¿Cuál es su consejo? Michael se reclinó en su silla y cruzó las manos delante de él. Tenemos varias opciones. La primera es ir a la policía ahora mismo. Con las pruebas que tiene, arrestarán a su marido antes de que pueda salir del país. ¿Cuáles son las otras opciones? Podemos actuar de forma más estratégica, preparar todos los documentos, reunir pruebas adicionales y atacar todos los frentes a la vez. Una causa penal, una demanda civil y una congelación de activos. Margaret se lo pensó. En su bolso había un sobre con documentos que no había enseñado a nadie, salvo al detective. Dígame, señor Peterson, dijo lentamente, ¿qué ocurre con la propiedad que compró a través de la empresa fantasma? Si podemos demostrar que se compró con fondos conjuntos y mediante maniobras fraudulentas, todo puede ser confiscado o entregado a usted como indemnización. ¿Y su madre?
Ella es cómplice de todos estos fraudes. Si participó a sabiendas en la trama fraudulenta, también puede ser considerada responsable, especialmente por intentar ocultar bienes mediante la venta ficticia de una casa. Margaret se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida de la ciudad estaba en pleno apogeo. La gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en las oficinas de arriba. Hace 15 años, cuando firmamos el contrato matrimonial, William se rió. Dijo que era solo una formalidad, que nunca dividiríamos nuestros bienes. Y ahora este contrato podría ser su sentencia, terminó Michael. Pero tenemos que actuar rápido. Si está planeando escapar... 2 semanas, interrumpió Margaret. Tenemos 2 semanas antes de que salga. Volvió a la mesa y se sentó. ¿Qué podemos hacer en ese tiempo? Michael empezó a escribir rápidamente. En primer lugar, tenemos que preparar todos los documentos para el tribunal. En segundo lugar, tenemos que ponernos en contacto con los bancos donde pidió los préstamos. Ellos también son parte perjudicada y pueden ayudarnos. En tercer lugar, reunir pruebas adicionales de sus actividades ilegales. ¿Qué hay de Victoria Blake?, preguntó Margaret. Es su cómplice en todos estos negocios inmobiliarios. Si participó a sabiendas en los planes fraudulentos, también podría ser procesada. Pero hizo una pausa. Tal vez acepte cooperar con nosotros. ¿A qué se refiere? Si le ofrecemos un trato, testificar contra su marido a cambio de una reducción de condena. Margaret sonrió amargamente. ¿Cree que le traicionaría? ¿Como él me traicionó a mí? En estos asuntos, señora Anderson, la gente suele pensar primero en sí misma, sobre todo cuando se dan cuenta de que el barco se hunde. Sacó las fotos que le había proporcionado el detective. William y Victoria saliendo juntos del restaurante, subiendo al coche, entrando en una de las casas que habían comprado. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo en voz baja. No la traición en sí, sino el hecho de que todo estaba planeado. Cada paso, cada mentira. Llevaba meses, años, preparándolo. Michael dejó el bolígrafo. S.R.A. Anderson, he visto muchos casos de divorcio en mi consulta, pero su caso es especial. No se trata solo de la ruptura de un matrimonio, sino de un elaborado plan de fraude. Y créame, la ley está de su lado. ¿Qué debo hacer ahora? Siga comportándose como siempre. Hazle creer que no sospechas nada. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos. Y además, hizo una pausa. Quizá deberías instalar cámaras ocultas en la casa. Si habla de sus planes por teléfono o con su madre, ¿es legal? En su propia casa, cuando hay sospechas de actividad delictiva, sí, sobre todo teniendo en cuenta que la casa sigue siendo oficialmente de propiedad conjunta. Margaret asintió. De acuerdo. ¿Y qué más? Tenemos que comprobar todas sus cuentas bancarias, incluidas las extranjeras. Si se está preparando para escapar, probablemente ya haya transferido algo de dinero. El detective está en ello. Bien. Ahora sobre su acuerdo prenupcial. Volvió a coger el documento. Hay otra cláusula interesante aquí. En caso de divorcio por adulterio, la parte inocente tiene derecho al 70% del patrimonio conyugal. Margaret sonrió amargamente. Irónico, ¿verdad? Él mismo insistió en esta cláusula. Tenía miedo de que le engañara, y ahora esta cláusula se convertirá en su sentencia, asintió Michael. Junto con las pruebas de su fraude financiero, nos da una posición muy fuerte. Empezó a redactar rápidamente un plan de acción, preparar un atestado, recopilar todas las pruebas del fraude financiero, preparar una declaración ante la policía, organizar un examen de las firmas falsificadas, contactar con los bancos, establecer una vigilancia encubierta, comprobar las cuentas en el extranjero, preparar documentos para una congelación de activos. ¿Cuándo quieres empezar?, preguntó, habiendo terminado de escribir. Margaret sacó del bolso el sobre con los documentos que había estado guardando en secreto. Creo que es hora de enseñarle algo más.
Le entregó los papeles al abogado. Los hojeó rápidamente y sus ojos se abrieron de par en par. Esto lo cambia todo. Margaret asintió. Lo cambia, dijo. Y quiero empezar a actuar de inmediato. Me quitó 15 años de mi vida. No voy a dejar que me quite ni un día más. Michael miró su reloj. Bien, puedo empezar a preparar los documentos ahora mismo. En 3 días estará todo listo. 3 días. Margaret repitió. De acuerdo. Mientras tanto, seguiré haciendo el papel de esposa obediente que se prepara para mudarse a un piso de alquiler. Se levantó y empezó a recoger sus documentos. Sabe, señor Peterson, lo curioso de esta situación es que él cree que soy débil. Cree que aceptaré lo que él decida. ¿Y usted? Le estoy preparando una sorpresa. Sonrió, pero no había alegría en sus ojos. Una sorpresa que él recordará el resto de su vida. Cuando salió del despacho del abogado, ya estaba anocheciendo. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de William. Margaret marcó su número. «Sí, cariño. Lo siento, estaba buscando un piso de alquiler. ¿Y?» Sonaba preocupado. «Oh, es muy bonito. Creo que será perfecto para nosotros», mintió, sintiendo que cada palabra la envenenaba por dentro. «Genial. Escucha, voy a llegar tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores». «¿Con Victoria?» Margaret pensó, pero lo dijo en voz alta. «Por supuesto, cariño. No te preocupes por mí». Colgó el teléfono y miró el edificio donde acababa de pasar 2 horas. Este era el comienzo de su viaje hacia la venganza, una venganza que sería dulce y perfecta. «Prepárate, cariño», susurró. «No tienes ni idea de la sorpresa que te tengo preparada». Margaret estaba de pie frente al espejo, maquillándose cuidadosamente. Esta noche iba a ser especial. William había invitado a su madre a cenar para anunciar oficialmente la venta de la casa y su traslado. Había elegido un elegante vestido negro, el mismo que se había puesto en las Navidades del año pasado, cuando todo parecía normal. «Estás preciosa». La voz de William llegó desde la puerta del dormitorio. Margaret vio su reflejo en el espejo, un traje impecable, el pelo pulcramente peinado y una sonrisa confiada. Esa sonrisa solía hacerle temblar las rodillas. Ahora solo podía ver una máscara tras la que se ocultaba una mentira. «Gracias, cariño», respondió ella, dándose los últimos toques de carmín. «¿A qué hora llegará tu madre?» «Dentro de media hora. Has cocinado su pato favorito, ¿verdad?» «Por supuesto», pensó Margarita. «La reina debe tener lo mejor de todo, incluso de nuestra casa». «Sí, como a ella le gusta», respondió en voz alta. «Y un pastel de ciruelas de postre». William se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Margaret apenas pudo evitar estremecerse ante su contacto. «Sabes que es la decisión correcta, ¿verdad?», dijo mirándola por el espejo. «Mamá está sola tras la muerte de su padre. Necesita esta casa más que nosotros». «¿Y qué me dices del hecho de que debas $500,000 y estés intentando ocultar la propiedad?» Margaret quería gritar, pero en lugar de eso se limitó a asentir. «Por supuesto, cariño, lo comprendo». Sonó el timbre, interrumpiendo la conversación. Margaret echó un último vistazo a su reflejo, se ajustó los pendientes, regalo de William en su 10º aniversario, y bajó las escaleras. Evelyn Anderson estaba en el umbral de la puerta, una mujer alta y esbelta de unos 60 años, con el pelo impecable y fríos ojos grises. Llevaba en la mano una botella de vino caro. «Margaret, querida», su voz era dulce como la melaza. «Estás preciosa». «Gracias, Evelyn». Margaret aceptó la botella. «Entra, la cena está casi lista». Pasaron al salón, donde William ya estaba abriendo el champán. «Mamá», besó a Evelyn en la mejilla. «Me alegro de que hayas podido venir. Vamos, hijo, ¿cómo iba a perderme una velada tan importante?» Margaret se dio cuenta de la rápida mirada que intercambiaron madre e hijo. «Los dos lo saben», pensó. «Saben de sus planes de huir del país, de sus deudas,
De todo. Voy a por algo de picar, dijo en voz alta y se dirigió a la cocina. Allí, lejos de miradas indiscretas, sacó su teléfono y rápidamente envió un mensaje al detective. Ya están aquí los dos. ¿Empezamos? La respuesta llegó al instante. Todo está listo. Las cámaras funcionan. Estamos grabando cada palabra. Margaret puso un canapé de salmón en un plato, el aperitivo favorito de Evelyn, y volvió al salón. William estaba contándole a su madre el maravilloso apartamento que había encontrado para él y Margaret. 2 dormitorios, un balcón espacioso, una vista preciosa del parque, dijo. «Te va a encantar tu nueva casa, cariño», dijo dirigiéndose a Margaret. «Seguro que sí», respondió ella, poniendo su plato sobre la mesa. «Evelyn, prueba los canapés, los hice según tu receta». «Qué rico». Evelyn tomó un canapé. «Sabes, William, ya he empezado a planear cómo voy a reorganizar los muebles de la casa. Creo que tu estudio sería un salón encantador». Margaret sintió que se le hundía el corazón. Había pasado cientos de horas en aquella habitación dando clases de música a sus alumnos. Su piano favorito estaba allí. «¿Qué pasa con el piano?», preguntó tratando de controlar la voz. «Tendré que venderlo», dijo Evelyn. «Nunca me gustó ese ruido». «Ruido», pensó Margaret. «La música que llenaba de vida esta casa es solo ruido para ella». «Disculpadme mientras voy a ver cómo está el pato», dijo y volvió a la cocina. Allí sacó de un cajón la pequeña grabadora que le había dado el detective y comprobó si funcionaba. Luego volvió al salón, donde William servía a su madre una segunda copa de champán. «Por un nuevo comienzo», Evelyn levantó la copa. «Por el principio del fin», pensó Margaret, pero sonrió y levantó su propia copa. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Margaret sirvió la comida, mantuvo la conversación y sonrió en los lugares adecuados. Y al mismo tiempo, las cámaras instaladas por el detective grababan cada movimiento, cada palabra. «Entonces», dijo Evelyn cuando llegaron al postre, «¿cuándo pensáis mudaros?» «En 2 semanas», contestó William. «Todos los papeles están listos, solo nos falta firmar los últimos documentos». «Y huir del país», añadió Margaret en su mente. «Genial». Evelyn se limpió los labios con una servilleta. «Sabes, Margaret, siempre pensé que esta casa era demasiado grande para vosotras dos, sobre todo teniendo en cuenta que... Bueno, nunca pudisteis tener hijos». Margaret sintió temblar el tenedor en su mano. Lo dejó sobre la mesa y respondió con calma. «Sí, probablemente tengas razón, Evelyn. El apartamento será más apropiado y económico», añadió William. «Y con los precios actuales de los servicios y tus deudas». Margaret volvió a pensar. Después del postre, pasaron al café. Evelyn habló de sus planes para la renovación y Margaret pensó en los documentos que estaban en la caja fuerte de Robert King. Documentos que podrían haber arruinado todos sus planes. «Oh, se está haciendo tarde», dijo finalmente Evelyn mirando su reloj. «Me tengo que ir». William se levantó. «Yo te llevo, mamá». «Margaret, no te importa, ¿verdad?» «Claro que no, querida. Vete». Mientras se iban, Margaret sacó rápidamente su teléfono. «Robert, se han ido. ¿Escribiste todo?» «Sí, cada palabra. La conversación en la cocina cuando salisteis a por el postre fue especialmente interesante». Margaret se puso tensa. «¿Qué dijeron?» «Estaban discutiendo el momento de nuestra partida y la mejor manera de transferir dinero a través de cuentas en el extranjero. Su suegra es bastante buena en fraudes financieros». «¿Está clara la grabación?» «Es perfecta. Junto con las otras pruebas, es más que suficiente». Margaret se acercó a la ventana. El coche de William estaba saliendo de la entrada. «Bien», dijo ella. «¿Ahora esperamos?» «Sí. El papeleo estará listo en 3 días. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?» Margaret recordó la fría mirada de Evelyn, sus palabras sobre los niños, el mándera del piano. «Estoy completamente segura.
Se merecen lo que les va a pasar. Colgó el teléfono y empezó a recoger la mesa. Cada plato, cada vaso podría ser el último de la mesa, pero no porque ella se mudara. No, en absoluto. El teléfono vibró. Un mensaje de William. Dejé a mi mamá. Voy a llegar tarde a una reunión urgente con un cliente. Con Victoria. Margaret pensó, pero contestó. Está bien, cariño. No te preocupes por mí. Subió al dormitorio y sacó del cajón un sobre con documentos. Mañana se los entregaría a su abogado y entonces empezaría el verdadero juego. Disfruta de tus últimos días de libertad, cariño, susurró, mirando la foto de su boda. Porque cuando termine, desearás no haberme conocido. La mañana comenzó con una llamada de Robert King. Margaret estaba preparando café cuando su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Señorita Anderson, la voz del detective sonaba tensa. Necesito verla urgentemente. Tengo nueva información. Miró el reloj. Las 7 de la mañana. William seguía durmiendo en el piso de arriba después de otra reunión tardía. ¿Dentro de una hora en nuestro lugar habitual? Preguntó en un susurro. Sí, y... Prepárate. No te va a gustar lo que hemos encontrado. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Rápidamente escribió una nota a William. Voy a por la compra, y salió de casa. El Blue Moon Café estaba casi vacío a esa hora. Robert ya la esperaba en su mesa habitual junto a la ventana, con una gruesa carpeta de documentos delante. ¿Qué pasa?, preguntó Margaret, sentándose frente a él. El detective sacó unas cuantas hojas de la carpeta. Hemos comprobado todas las notarías de la ciudad, y hemos encontrado esto. Puso el documento delante de ella. Margaret empezó a leerlo y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Un contrato preliminar de venta, fechado hace un mes. Así es, asintió Robert. Su marido ya ha firmado un acuerdo para vender la casa a su madre, a un precio que es solo un tercio del valor real. Margaret pasó las páginas con incredulidad. ¿Pero cómo? Necesita mi firma. Mira la última página. Le dio la vuelta y vio su firma, o mejor dicho, una hábil falsificación. Ha vuelto a falsificar mi firma, susurró. Pero esta vez es más grave, terminó Robert. Esto no es solo un acuerdo de préstamo, es un intento de enajenar sus bienes comunes mediante un testaferro. Margaret se recostó en su silla, intentando comprender lo que había oído. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos dos opciones. Robert sacó unos cuantos documentos más. La primera es que acudamos inmediatamente a la policía. Falsificación, fraude, intento de enajenación ilegal de bienes son cargos graves. ¿Y la segunda? La segunda opción es más complicada, pero puede dar mejor resultado. Presentamos una demanda para invalidar el acuerdo y al mismo tiempo bloqueamos todas sus cuentas y bienes. La camarera trajo café, pero Margaret ni siquiera tocó la taza. «Cuéntame más sobre el contrato», preguntó. «Quiero conocer todos los detalles». Robert extendió los documentos sobre la mesa. «Mira, según el contrato, tu casa se vende a Evelyn Anderson por $300,000. El valor real de mercado es de alrededor de 1 millón. Se supone que el dinero ya ha sido transferido en efectivo, pero esto es absurdo. No hubo transferencia de dinero». «Exactamente. Es una transacción ficticia destinada a ocultar la propiedad a los acreedores y a usted». «Por cierto», sacó otro documento, «también encontramos esto». Margaret cogió el papel. Era una copia de un billete de avión a nombre de William. El vuelo a Buenos Aires sale dentro de 10 días. Está planeando escapar antes de lo que dijo, comentó Robert. Y al parecer, el billete de Victoria Blake está en el mismo vuelo. Margaret sintió que sus manos empezaban a temblar, no de miedo, sino de rabia. Así que simplemente iba a... ¿desaparecer? ¿Dejarme sin nada? Eso parece. Pero hay algo más. El detective sacó un pendrive.
Hemos instalado cámaras ocultas no solo en su casa, sino también en el despacho de su marido, y esto es lo que grabamos ayer. Sacó el portátil y encendió el vídeo. En la pantalla apareció el despacho de William, donde estaba hablando con su madre. ¿Está todo listo?, preguntó Evelyn. Sí, respondió William. El dinero se ha transferido a cuentas en el extranjero. Una vez que la casa esté a tu nombre, podremos venderla a un comprador real. ¿Y Margaret? Ella no sabe nada. Cree que solo nos mudamos a un apartamento alquilado. ¿Y si ella empieza a sospechar algo? Estaré fuera del país para entonces, y tú eres el propietario legal de la casa. No podrá demostrar nada. Margaret se quedó mirando la pantalla, sintiendo que cada palabra la golpeaba como un martillo. «Apágalo», dijo. «Ya lo tengo». Robert cerró el portátil. Ahora ves todo el panorama. Llevaban mucho tiempo planeando esto. Vender la casa de su madre era solo el primer paso. Luego iban a vendérsela a un comprador real que ya habían encontrado y estaba dispuesto a pagar el valor total de mercado. Y se suponía que yo iba a desaparecer de sus vidas, sonrió Margaret con amargura. Pero tenemos una baza, dijo el detective. Su acuerdo prenupcial y esos documentos que aún mantiene en secreto. Margaret asintió. Sí, creo que ha llegado el momento de utilizarlos. Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó al detective. Lleva esto a tu abogado, que prepare todos los papeles necesarios. Quiero atacar primero. ¿Estás seguro? Será un escándalo. Ellos lo querían así, respondió Margaret con firmeza. Ahora que se preparen para las consecuencias. Terminó su café, que ya se había enfriado. ¿Qué debo hacer ahora? Seguir desempeñando tu papel. Que crean que no sospechas. Mientras tanto, prepararemos los documentos para el tribunal. En cuanto todo esté listo, atacaremos, terminó Margaret. Salió del café y respiró profundamente el aire de la mañana. En su teléfono había un mensaje de William. ¿Dónde estás? Me desperté y no estás aquí. He salido a comprar la cena, contestó ella. Estaré allí pronto. En el supermercado, Margaret metió mecánicamente la compra en su cesta, mientras las palabras que había oído en el vídeo seguían rondando por su mente. Ella no puede probar nada. ¡Oh, qué equivocadas estaban! Cuando volvió a casa, encontró a William desayunando. ¿Dónde has estado tanto tiempo?, le preguntó, sin levantar la vista del periódico. Me encontré con Rebecca en la tienda, mintió Margaret. Nos pusimos a hablar. Ronroneó. Por cierto, ha llamado mamá. Quiere que empecemos a hacer las maletas esta semana. Margaret sintió que se le hundía el corazón. ¿Tan pronto? Habíamos hablado de 2 semanas. Cuanto antes, mejor, dijo William. Tengo mucho trabajo y quiero terminar la mudanza lo antes posible. Por supuesto, pensó Margaret. Tu vuelo es dentro de 10 días. De acuerdo, cariño, dijo en voz alta. Empezaré hoy mismo. Subió las escaleras y cogió las cajas de embalaje que había comprado antes. Ahora serían una tapadera estupenda, que pensaran que se estaba preparando para mudarse. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. Los documentos están con el abogado. Dice que estarán listos mañana. Margaret miró por la ventana el jardín donde William y ella solían plantar flores, el columpio que él había instalado por su 5º aniversario, el viejo arce bajo el que solían tomar café los domingos por la mañana. «Querías guerra, cariño», susurró. «La vas a tener». La puerta principal se cerró de golpe cuando William se fue a trabajar, o tal vez a reunirse con Victoria. Ya no importaba. En 24 horas su vida cambiaría para siempre. Margaret empezó a meter los libros en cajas, metódicamente, uno a uno. Cada libro le recordaba un momento de su vida juntos. Aquí estaba el álbum de boda. Ahora podía ver que su sonrisa en las fotos era tan falsa como su amor. Aquí estaba el libro de cocina que él le había regalado en su primera Navidad. Quiero que cocines tan bien como mi madre. Ahora esas palabras sonaban a burla. Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado.
Señor Peterson, soy Margaret Anderson. Dígame, ¿podemos acelerar el proceso? Parece que planean ir más rápido de lo que pensábamos. Ya estamos trabajando en ello, respondió la abogada. Tenemos una reunión con el juez mañana a las 9 de la mañana. Si todo va según lo previsto, tendremos una orden de embargo por la tarde. Bien, dijo Margaret. Y una cosa más. Los documentos que entregué a través del detective lo cambian todo, la interrumpió el abogado. Con ellos tenemos algo más que pruebas de fraude. Tenemos un arma que los destruirá a todos. Margaret colgó el teléfono y siguió empaquetando los libros. Cada movimiento era medido, tranquilo. Ya no sentía dolor ni miedo, solo fría determinación. Por la noche, Evelyn llamó. «Cariño, ¿cómo va el embalaje?» «Va muy bien», respondió Margaret con su voz más dulce. «Ya casi he terminado con los libros. Tantos recuerdos, ya sabes». «No pierdas el tiempo con sentimentalismos», la interrumpió su suegra. «Mételo todo en cajas. Lo que no quepa en el apartamento se tirará». «Por supuesto, Evelyn», dijo Margaret. «Como tú digas». Colgó el teléfono y miró la fotografía de la estantería, los tres en la Navidad del año pasado. William, ella y Evelyn. Una foto de familia feliz. ¡Qué mentira! «Disfruta de tus últimos días», susurró, volviendo a guardar la foto en la caja. «Mañana tu mundo se derrumbará». En la sala del tribunal se oía un murmullo de voces. Margaret estaba sentada junto a su abogado, aferrada a la bolsa con todas las pruebas que había reunido. William estaba sentado al otro lado del pasillo, junto a su abogado, un hombre joven de sonrisa confiada. Detrás de él estaba sentada Evelyn, vestida con un estricto traje gris. «¿Estás lista?», preguntó Michael Peterson en voz baja, inclinándose hacia Margaret. Ella asintió, sin apartar los ojos de su marido. William parecía tranquilo. Era evidente que no esperaba lo que estaba a punto de suceder. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Elizabeth Hopkins, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. «Estamos viendo un caso sobre la invalidación de un contrato de compraventa de bienes inmuebles y una demanda por fraude», anunció. «La demandante es Margaret Anderson. Los demandados son William Anderson y Evelyn Anderson». Margaret notó que William se ponía tenso al oír el enunciado. Estaba claro que esperaba una simple vista de divorcio. «Tiene la palabra el demandante», dijo el juez. Michael Peterson se puso en pie. «Señoría, mi cliente, Margaret Anderson, solicita al tribunal que declare nulo un contrato de compraventa de una casa celebrado entre su marido, William Anderson, y la madre de éste, Evelyn Anderson. Además, tenemos pruebas de numerosos fraudes financieros y prácticas fraudulentas por parte de los demandados». «Protesto», saltó el abogado de William. «Esto es una calumnia. Mi cliente», «Protesta denegada», interrumpió el juez. «Proceda, señor Peterson». Michael sacó la primera carpeta de documentos. «Señoría, me gustaría presentar pruebas de que la firma de mi cliente en el contrato de venta fue falsificada. Aquí tiene el informe pericial». Entregó los documentos al juez. Margaret vio que William se inclinaba hacia su abogado, explicándole algo rápidamente. «Además», continuó Michael, «tenemos pruebas de que no es el primer caso de falsificación. Aquí están los contratos de préstamo en los que también se falsificó la firma de mi cliente». Sacó otra carpeta. «Y aquí están los documentos que prueban la creación de una empresa fantasma, Blue Harbor Investments, a través de la cual el acusado realizó transacciones financieras ilegales». La sala se quedó en silencio. Margaret pudo ver cómo el rostro de William se iba poniendo cada vez más pálido. «Señoría», se levantó su abogado, «mi cliente actuaba en interés de su familia. La venta de la casa de su madre era parte de un plan fraudulento», interrumpió Michael. «Y aquí está la prueba». Encendió el proyector y en la pantalla apareció una grabación de la conversación de William con su madre en su despacho. «¿Está todo listo?»,
preguntó Evelyn. Sí, respondió William. El dinero se ha transferido a cuentas en el extranjero. Una vez que la casa esté a tu nombre, podremos venderla a un comprador real. Margaret vio que Evelyn apretaba los labios en una fina línea. William parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. «Esto es una grabación ilegal», gritó su abogado. «Exigimos...» «La grabación se realizó en virtud de una orden judicial», respondió Michael con calma, mostrando el documento pertinente. «En relación con presuntas actividades fraudulentas». El juez estudió detenidamente los documentos. «Señor Anderson, ¿tiene algo que explicar?» William se levantó, intentando mantener la calma. «Señoría, todo esto es un malentendido. Sí que pensaba vender la casa de mi madre, pero solo porque necesitaba... ¿Y esto?», le interrumpió Michael mostrando en la pantalla unos billetes de avión. «Pasajes a Buenos Aires a su nombre y a nombre de la señorita Victoria Blake. La fecha de salida es dentro de una semana». Se oyó un murmullo en la habitación. Margaret vio que Evelyn se volvía bruscamente hacia su hijo y éste se quedó helado con la boca abierta. «Además», continuó Michael, «aquí están los documentos que confirman la creación de cuentas bancarias en Argentina y declaraciones sobre la transferencia de importantes sumas de dinero allí. Son asuntos personales», murmuró William. «¿Asuntos personales?», Michael enarcó una ceja. «¿Y el dinero de tus clientes?». «Aquí tienes pruebas de que has estado utilizando el dinero de tus clientes para hacer inversiones personales a través de Blue Harbor Investments». William se incorporó bruscamente, con el rostro ceniciento. Evelyn miraba fijamente hacia adelante, con las manos cerradas en puños. «Y por último», dijo Michael, «permítanme presentarles una última prueba». Sacó un sobre, el que Margaret había guardado en secreto durante tanto tiempo. «Señoría, estos son los resultados de la auditoría financiera del señor Anderson de los últimos 3 años. La auditoría se llevó a cabo en secreto por iniciativa del Consejo de Administración de su empresa, y esto es lo que mostró». Margaret observó cómo el juez leía los documentos. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Señor Anderson», dijo el juez levantando la vista, ¿comprende usted que estos documentos muestran una malversación sistemática de los fondos de los clientes? William permaneció en silencio. Su abogado garabateaba rápidamente en su cuaderno. «Además», continuó el juez, «hay pruebas de blanqueo de dinero a través de empresas extraterritoriales. Se trata de delitos graves». De repente, la puerta de la sala se abrió y entraron 2 hombres trajeados. «Señoría», uno de ellos mostró su identificación, la Oficina Federal de Investigación. «Tenemos una orden de detención contra William Anderson por fraude y blanqueo de dinero». Margaret observó cómo su marido, o pronto ex marido, se levantaba lentamente, con el rostro completamente desencajado. «¿Cómo has podido?», siseó Evelyn, volviéndose hacia Margaret. «Es tu marido». «Era mi marido», replicó Margaret con calma. «Y erais familia, pero ambos decidisteis cambiar eso. Se levanta la sesión», dijo el juez. «Señor Anderson, queda usted detenido. En cuanto a usted, señora Anderson padre», miró a Evelyn, «tiene prohibido salir de la ciudad hasta que concluya la investigación. Tenemos motivos para creer que usted fue cómplice de fraude». Mientras los agentes del FBI esposaban a William, este miró por fin a Margaret. «¿Por qué?», preguntó. «Porque has olvidado una cosa importante, cariño», respondió ella poniéndose en pie. «No solo soy tu esposa, también soy miembro del Consejo de Administración de tu empresa, y cuando empecé a notar algunas transacciones financieras extrañas...». Sus ojos se abrieron de par en señal de comprensión. «Así es», asintió. «Yo inicié la auditoría. Fui yo quien se pasó meses recopilando pruebas y envié todo el material al FBI. ¿Está todo listo?», preguntó Michael en voz baja mientras escoltaban a William fuera de la habitación. «Sí», respondió Margaret.
Ahora podemos solicitar el divorcio. Y para la devolución de todos los bienes. Se acercó a Evelyn, que seguía sentada como fulminada por un trueno. Sabes, siempre has dicho que no soy lo suficientemente buena para tu hijo. Quizá tenías razón. Resulté ser mucho más lista de lo que él pensaba. Al salir de la sala, Margaret respiró profundamente aire fresco. Por fin había terminado. Su nueva vida estaba a punto de empezar, una vida sin mentiras ni traiciones. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Rebeca. «Lo has hecho muy bien. ¿Cenamos juntas?» «Sí», contestó ella. «Tengo una botella de champán que he estado guardando para una ocasión especial». Miró hacia el juzgado, donde los periodistas seguían correteando para averiguar los detalles del caso. «Bueno, cariño», susurró, «espero que te haya gustado mi sorpresa. Por desgracia, no irás a Argentina». Margaret estaba de pie junto a su ventana favorita de la casa, contemplando la puesta de sol. La luz brillaba en su rostro y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente en paz. Esta casa no era solo paredes y techo, sino un símbolo de su lucha por la justicia y la dignidad. El pasado le había dejado cicatrices, pero también la había hecho más fuerte. Se dio cuenta de que valía más que la traición y la manipulación, de que su amor por sí misma y su fe en su propia fuerza eran la base de un nuevo comienzo. Sabía que el camino hacia la felicidad podía ser largo y difícil, pero ahora miraba al futuro con optimismo. Su corazón ya no tenía miedo de confiar, aunque se volvía más cauto. Decidió que no debía cerrarse al mundo solo por los errores de un hombre, y si alguna vez se cruzaba en su camino alguien dispuesto a amarla sinceramente, estaría dispuesta a aceptar ese amor. Sonó el timbre y la sacó de sus pensamientos. Era Rebeca, que traía otra botella de champán y una sonrisa que siempre la animaba. Las dos se sentaron a la mesa y empezaron a soñar con el futuro. Margaret sabía que lo más importante en la vida es creer en uno mismo, en sus capacidades y que siempre hay lugar para el amor, no solo para alguien, sino para la vida misma.